Buenos días y bienvenidos al canal de QuimiProgress. En el vídeo de hoy hablaremos de la termoquímica. La termoquímica es una rama de la química enfocada a los intercambios energéticos que se producen en las reacciones. En termoquímica debemos tener en cuenta el calor de reacción, la capacidad calorífica, el calor de formación, la ley de Hess, el calor integral de disolución, el calor integral de dilución, el calor de combustión, el calor de cambio de estado y la energía de enlace. Vamos a ir viendo cada uno de estos apartados poco a poco y luego haremos ejercicios. Vamos a comenzar con el calor de reacción. El calor de reacción es la cantidad de energía liberada o absorbida en forma de calor que se produce en una reacción. De manera que tenemos dos tipos de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son las que liberan calor, de manera que su variación de entalpía es negativa. Y las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan calor, de tal forma que su variación de entalpía es positiva. A continuación vamos a hablar del calor de reacción a volumen constante y del calor de reacción a presión constante. Como hemos dicho en el primer principio de la termodinámica, el calor más el trabajo son igual a la variación de energía interna. De manera que haciendo uso de este primer principio y teniendo en cuenta que estamos en un volumen constante, la variación de energía interna es igual al calor menos la presión por la variación de volumen. Como esa variación de volumen es cero porque es constante, la variación de energía interna es igual al calor a volumen constante. En el caso de presión constante tenemos que introducir el concepto de entalpía, que es H, y es igual a la energía interna más la presión por el volumen. De la manera que usando el primer principio de la termodinámica tenemos que la variación de entalpía es el calor más el volumen por la variación de presión. Como esa variación de presión es nula porque es constante, la variación de entalpía es igual al calor a presión constante. Teniendo en cuenta que en lugar de líquidos estemos en gases, este volumen por la variación de presión se transforma en la variación de moles por R por la temperatura. De tal forma que la variación de entalpía en gases es el calor más la variación de moles por R por T. Vamos a continuar con la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor o energía que necesita una reacción para aumentar la temperatura de cierta cantidad de sustancia 1 grado centígrado. Tenemos capacidad calorífica molar a volumen constante y a presión constante. La capacidad calorífica molar a volumen constante es la cantidad de calor o energía que necesita una reacción para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de un mol de sustancia a volumen constante. Y la capacidad calorífica molar a presión constante es la cantidad de calor o energía que necesita una reacción para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de un mol de compuesto a una presión constante. A continuación vamos con el calor de formación. El calor de formación es la variación de entalpía asociada al proceso en el que se forma un mol de sustancia en sus condiciones estándar. A continuación vamos con la ley de Hess. La ley de Hess me dice que cuando una reacción puede producirse en varias etapas, la entalpía de formación global del producto va a ser la suma de las entalpías de los diferentes procesos implicados en la formación del producto. Lo siguiente que vamos a explicar es el calor integral de disolución. El calor integral de disolución es la variación de entalpía asociada al proceso en el que se disuelve una cantidad de soluto en una cantidad determinada de disolvente. A continuación vamos con el calor integral de dilución. El calor integral de dilución es la variación de entalpía asociada al proceso en el que se modifica la concentración de soluto en una determinada disolución. A continuación vamos con el calor de combustión. El calor de combustión es la variación de entalpía asociada al proceso en el que se quema un mol de sustancia en presencia de oxígeno a una presión de una atmósfera. A continuación vamos con el calor de cambio de estado. El calor de cambio de estado también es conocido como calor latente y es la variación de entalpía asociada al proceso en el que un mol de sustancia sufre un cambio en su estado de agregación. Por último vamos a hablar de la energía de enlace o de la energía de disociación. Son lo mismo, lo que pasa es que se pueden conocer con los dos nombres. Este tipo de energía es la variación de entalpía asociada al proceso en el que un mol de compuesto disocia en su estado gaseoso. A continuación vamos a hablar del primer principio de la termodinámica, que dice que en un sistema que se encuentra aislado la energía total permanece constante. Delta de U, que es la variación de energía interna, es el calor más el trabajo. Cuando el trabajo es negativo, la variación de volumen es positiva, de manera que el sistema se expande. Cuando el trabajo es positivo, la variación de volumen es negativa y por lo tanto el sistema se comprime.
A continuación vamos a hacer un ejercicio que me dice que la combustión del etileno tiene una entalpía de combustión de menos 330 kcal/mol, por lo que es exotérmica. La combustión del carbono sólido tiene una entalpía de menos 97,3 kcal/mol, por lo tanto también es exotérmica. Y la combustión del hidrógeno tiene también una entalpía de menos 68,4 kcal/mol, por lo que también es exotérmica. Y me pide que calcule la entalpía de formación del etileno. Para ello aplicamos la ley de Hess, de tal forma que combinando delta de H1 al revés, es decir, la reacción 1 le damos la vuelta, por lo tanto a la entalpía también le damos la vuelta, que es menos delta de H1. Luego la segunda reacción la multiplicamos por 2 y la tercera reacción también la multiplicamos por 2. Y por tanto multiplicamos también sus entalpías por 2. De tal forma que el CO2 con el CO2 se me va, el H2O con el H2O se me va, los 3 oxígenos con estos 3 oxígenos se me va y me queda que 2 de carbono sólido más 2 de hidrógeno gas da acetileno. Y su entalpía de formación va a ser menos la entalpía de la reacción 1, más 2 veces la entalpía de 2, más 2 veces la entalpía de 3. De tal forma que me sale que la variación de entalpía, es decir, su entalpía de formación es menos 5.852 julios por mol. A continuación vamos a hacer un ejercicio en el que se me dice que tengo la entalpía de formación del metano. A continuación vamos a hacer un ejercicio donde me dice que tengo la entalpía de formación del butano, que es menos 29,81 kcal/mol. La entalpía de formación del agua, que es menos 68,38 kcal/mol. Y la del dióxido de carbono, menos 94,05 kcal/mol. Y me dice que tengo 6 kilos de butano. De tal forma que me pide calcular cuál es el calor que va a proporcionar esos 6 kilos cuando se queman. Entonces yo calculo primero la entalpía de formación de la reacción, que lo que ocurre es que el butano se quema para dar agua y CO2. Su entalpía de formación es la entalpía de formación de los productos menos la de los reactivos. De tal forma que me sale que la entalpía de formación es menos 688,29 kcal/mol. Como tengo 6 kilos, lo multiplico por los 6 kilos y lo divido entre la masa molar y obtengo que el calor que va a proporcionar esos 6 kilos de butano son 71.202,41 kilocalorías. Por último, en este ejercicio me pide que calcule cuál es el calor que proporcionará la reacción a volumen constante y el volumen de oxígeno en condiciones normales. Vale. Para calcular el calor a volumen constante tengo que delta de H es igual a delta de U menos delta de N RT. De tal forma que delta N es la variación de moles de la reacción que hemos puesto en el apartado A. Y me sale que delta de H son menos 70.987,8 kilocalorías a volumen constante. A continuación se me pide que calcule el volumen de oxígeno. Para calcular el volumen de oxígeno lo que hago es los 6.000 gramos que tengo yo de butano, por un mol de butano son tanta masa molar, tantos gramos, por un mol de butano 22,7 litros en condiciones normales, y un mol de butano son 13 medios moles de oxígeno. De tal forma que me sale que el volumen de oxígeno son 15.263,79 litros. Por último, vamos a hacer un ejercicio donde me dice que tengo 125 miligramos de naftaleno, que se quema en presencia de oxígeno a volumen constante, y dicha combustión da lugar a que haya una variación de temperatura de 3,0 Kelvin. En el primer apartado me pide que calcule cuál es la constante del calorímetro. Y yo sé que la delta de H de combustión más la delta de H del calorímetro es igual a 0. De forma que sustituyo y obtengo que Kc es 1,65 kilojulios por Kelvin. En el segundo apartado me dice que calcule cuál es esa variación de entalpía para la combustión de alfa-glucosa, que produce una variación de temperatura de 2,93 Kelvin. De tal manera que al sustituir obtengo que delta de H es menos 2.809,47 kilojulios.